recording. Listo, porque si no, no me va a quedar grabado. Listo, ahí está grabando. Básicamente vamos a hacer esto, ¿sí? Y con esto nos vamos a ir comunicando. ¿Sí? Yo se los paso y ustedes me vamos haciendo ida y vuelta. Si es necesario, le hago alguna grabación también y se la subo. ¿Está? Con eso estábamos más o menos. David, ¿te puedo Sí, hacer una consulta? sí. Haciendo el punto 7 que era el de las tareas genéricas, Bien, alguien me preguntó al fin, al fin. eh, Sí, con mi compañero tipo, nada, teníamos todo que parecía funcionar, pero teníamos un error que no encontrábamos por qué estuvimos horas mirándolo y no sí. podíamos darnos cuenta por qué. Ujú, Hasta que descubrimos que era que cuando pasábamos el objeto al servidor RMI, ujú, tenía que implementar extender de serializable. ujú. O sea, ahí funcionó y quería saber por qué, porque estuvimos horas para darnos cuenta de eso, tipo nos faltaba eso y no sabíamos por qué. Lo que pasa es que si vos vas a, yo creo que se los mencioné, sí, se los mencioné creo que en la clase, creo que en la clase que estuvimos físico, en todo ese mamarracho que hicimos en el pizarrón, y después en la primera le mencioné que cuando ustedes crean alguna cosa en Socket o en RMI no se nota tanto, pero en Socket se nota más. Si ustedes quieren pasar un objeto, en vez de utilizar lo que nosotros usamos, input stream, por ejemplo, si en vez de usar este, input stream reader o writer o el otro, ¿sí? Que es el que usamos para mover strings, ¿sí? Si ustedes van a mover objetos, tienen que usar por ejemplo, el input data object, no me acuerdo ahora. Input stream object, input, esperen que me acuerdo. Input stream object, ah, ¿sí? Porque tiene otra estructura. ¿Y qué espera esta estructura? Ay, bueno, ya me voy a acordar, ya me voy a acordar cuál es el nombre y después se lo digo. Data stream. Una combinación así era, ¿sí? Data input stream. ¿Sí? Y lo que te termina diciendo, ¿sí? Es que todo lo que vos vayas a, siempre que sea Java, ¿sí? Estamos hablando siempre que vos pongas un extremo de un lado y un extremo del otro, y sean Java, vos podés utilizar, ¿sí? Los flujos de datos, ¿sí? Acá está, los flujos de datos eh, como streams, y estos streams pueden ser, ¿sí? Pueden ser eh, archivos de texto que terminan siendo byte y que lo entienden, o puede ser, ¿sí? Una clase que vos tengas. Pero la única forma, ¿sí? De poder pasar eso por la red y que se convierta correctamente, digamos que vos lo bajes a la red, se convierta y del otro lado lo lea y se entienda, tiene que ser serializándolo. Serializarlo de alguna manera es estandarizarlo, ¿sí? Para que tanto el emisor como el receptor lo terminen entendiendo, ¿sí? Porque si vos no lo serializás, no te pasa bien la estructura y no te va a ejecutar los métodos, ¿sí? O sea, eh, y eso es lo que yo inclusive se los mencioné. Si ustedes tienen una clase, ¿sí? Que ustedes la ponen como serializable y adentro tiene un objeto, ¿sí? De otra clase, ese objeto que está dentro también tiene que ser serializable porque si no te va a explotar. ¿Está bien? eh, Tengan en cuenta eso, ¿sí? Si ustedes lo que viste que dice ahí que lo hagan con RMI, si ustedes lo tendrían que hacer con Socket, porque es lo mismo, se puede hacer, en vez de tienen que usar estos canales, ¿sí? El data input stream y el data output stream, y tienen que manejar clases serializables. Si no, no anda, ¿sí? Es la única manera que ese stream de canales entiendan que lo que está pasando es un objeto, ¿sí? Y lo correcto, ¿sí? Es que ese objeto previamente se serialice, ¿sí? Para que se convierta en una serie de bytes ordenados con la estructura que Java entiende y se puedan pasar del otro lado. ¿Está bien? ¿Quién me preguntó qué es? Listo, entiendo. Melanie. ¿Sí? ¿Queda claro Sí, eso? sí. Eh, Sí, des- gracias. Después tendría que ver la implementación, cómo la hicieron, ¿sí? A ver si responde 100% a lo que dice el punto, pero eso lo voy a ver cuando me lo pase, ¿sí? Siempre del TP1 ese es el punto, ¿no? Acá siempre yo tengo una explicación que es la misma que le hice, o parecía a la que le hice a este chico, y tiene que ver con eso, ¿sí? Que de alguna manera vos le puedas pasar del cliente al server para que pueda ejecutar esa tarea, ¿sí? Bueno, hasta ahí estamos todos ok, ¿sí? A ver, en paréntesis, antes que me olvide. Si ustedes quisieran hacer esa implementación que hicieran con RMI, entonces con Java de los dos extremos y serializando los objetos, que es requisito, ¿no? Serializándolos como lo serializa Java tradicionalmente, porque ambos extremos son Java, en vez de utilizar el input stream reader que usamos para el ejemplo de pasar string, ¿sí?
tienen que utilizar, ¿sí?, el data output stream y el data input stream para que el socket entienda que los canales de conexión, ¿sí?, entre los extremos sean de tipo, digamos, sean stream de datos, ¿sí?, que de alguna manera lo maneje como stream de datos ordenados. ¿Está bien? Hasta ahí está claro. ¿Quedó alguna duda? ¿Alguien tiene otra duda para aprovechar y matarlas ahora? Sí, porque acuérdense que la otra clase no vamos a tener. Yo todavía tengo Ah, no. constancia de que entregué los papeles. Sí. Uy, bueno, me haces acordar después y te agrego para no perder tiempo con eso, porque eso creo que es acá en la parte de la administración. Ah, si lo encuentro rápido lo hacemos ahora. Agregar. Ah, tengo que, sí, pasa que tengo que agregar. No, esto para agregar un usuario. Bueno, mandame después un WhatsApp y te agrego, ¿sí? Dale. ¿Vos lo estás haciendo solo o lo estás haciendo con alguien? No, solo. Ok, listo. No, pues si estabas con alguien no pasa nada, sube la otra persona y listo. Bueno, tema de aula cerrada. ¿Alguien más tiene alguna duda? A la 1, a las 2, a las 3. Listo. Bueno, vamos a arrancar un poquitito. Sí, voy a buscar acá una ppt, un cachito, que también se las tengo que subir, ¿sí? Espérenme que voy acá. Acá. Sí, hoy vamos a empezar un poquito con lo que es sistemas de cola, que en la primera clase se lo mencioné, ¿sí? ¿Se acuerdan que básicamente... eh, miren, acá tengo esta. Bueno, esta se las voy a compartir porque les va a servir para el primer punto, ¿sí? Eh, Se las comparto y ustedes la leen y después me comentan si tienen alguna duda. Esperen que encuentre. Yo tenía esta. Con esta va a estar bien. Obviamente todo lo que es teórico sí siempre lo van a ver con Juan, pero acá yo solamente les quería mostrar. Esto está orientado específicamente para el servicio de cola de JMS, sí, que el servicio de JMS no lo vamos a usar porque, como les comenté la primera vez, eh, está pensado eh, solamente para Java, ¿sí? Eh, entonces, en vez de utilizar una herramienta que sea dependiente de Java, cambiamos eso, ¿sí?, para poner otro sistema de colas que sea, digamos, otro middleware de cola que sea agnóstico a la tecnología y que te permita manejar otros tipos, digamos, de objetos como los objetos JSON y que puedas intercambiar mensajes, digamos, y permita, ¿sí?, de esta manera que vos interactúes con otros lenguajes, ¿sí? Podrías tener scripts en Python que escriban ahí, o podrías tener, no sé, un frontend que lea desde ahí, etcétera. ¿Está bien? Entonces, de esta manera les sirve para cualquier otro lenguaje, ¿sí? Y obviamente se imaginan que nosotros cómo lo vamos a integrar, vamos a terminar buscando, ¿sí?, una dependencia, ¿sí?, y lo vamos a terminar agregando en nuestro POM y con eso va a salir funcionando correctamente, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? O sea, nosotros lo vamos a integrar por ahí y va a salir funcionando. Pero sí les quería repasar, ¿sí?, que si bien, o sea, que todos los sistemas de colas respetan eh, dos o tres características que tienen que ver con esto, ¿no? Que existen básicamente dos modelos, dominios, depende del material, la bibliografía, que existen para el manejo de colas. O sea, puede ser una conexión una interconexión, ¿sí?, del dominio de mensajería punto a punto, ¿sí?, que esto significa que yo pongo un mensaje en una cola y en esa cola va a leer solamente un usuario, ¿sí? Para esto hay varias maneras de implementarlo, ¿sí? Yo puedo tener que para cada usuario, ¿sí?, que está como destinatario tenga una cola, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si tengo clientes, ¿sí?, cada cliente tiene una cola, ¿sí?, donde algún productor, según la política, va a escribir en la cola que corresponda, o puedo tener una sola cola y que dependiendo de los headers, ¿sí?, que yo defina en esa cola, cada cliente va a leer el mensaje que corresponda, ¿sí? Eso depende de la implementación, pero la idea es que el productor va a escribir un mensaje y ese mensaje lo va a leer solo un receptor, ¿sí? Ese receptor
puede tener, como les dije, o una cola individual o puede tener, obviamente, puede ser una cola compartida y depende de los headers valer o no. ¿Sí? Y el otro modelo es el modelo de publicación-suscripción, que es completamente lo opuesto. ¿Sí? En este modelo sería como un broadcast, ¿sí? Eh, no necesariamente un broadcast porque tiene que estar suscripto, ¿no? Pero la idea es que un emisor va a escribir, ¿sí? Un mensaje en, en un lugar y todos los que están suscritos a ese lugar lo van a leer, ¿sí? Entonces, esos son los dos modelos, ¿sí? Nosotros siempre vamos a terminar trabajando con el primero, no con el segundo, porque habitualmente las tareas que hacemos es para que, ¿sí? Si nosotros queremos dividir una tarea para que alguien haga un procesamiento, lo vamos a hacer a través de, de que o sea, de que un solo nodo lo tome, procese y no todo, ¿sí? Si no tendría sentido. Entonces siempre estamos más cerca del primer modelo. Pero esto existe para otro tipo de cosas, ¿sí? Por ejemplo, si se acuerdan de los RSS, ¿sí? RSS, sí, este lo ¿sí? Que si ustedes se suscriben a un conjunto de noticias, ¿sí? Una vez que la persona hace la publicación de esa noticia, todos los que tienen ese filtro lo van a recibir, ¿sí? Al mismo tiempo. Bueno, básicamente ese es un ejemplo simple, ¿sí? Bien, bueno, este es el, digamos, de alguna manera el dibujito de lo que yo les comentaba, ¿no? La relación es uno a uno, ¿sí? Un productor escribe, ya sea en este modelo que es una sola cola o una cola por cada consumidor, y lo va a leer una sola, una sola persona, ¿sí? Eh, las colas por defectos tienen, ¿sí? Una política eh, de, de escritura de el primero que se escribe es el primero que se lee, pero todo eso se puede cambiar, ¿sí? Y todos los sistemas de, no todos, la mayoría de los sistemas de colas tienen de alguna manera un manejo o un mecanismo para hacer auto ACK, ¿sí? Cuando se lee un mensaje o hacer un ACK manual, ¿sí? Por eso de alguna manera, como para que ustedes empezaran a manejar la idea, está el punto 3 y el punto 4 de de la ¿cómo es? Del TP1, ¿sí? Eh, de alguna manera, ¿sí? Ustedes van a poder recuperar un mensaje de la cola y dependiendo la política que ustedes definan, van a poder o leerlo y que automáticamente que ustedes lo sacaron se borre de la cola, o leerlo, ¿sí? Y ustedes cuando terminen la tarea poder, ¿sí? Darle el ACK para eliminar esa tarea finalmente, ¿sí? Mientras tanto queda en un estado de pendiente, ¿sí? Y si por alguna razón el servidor se cae, etcétera, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? Cuando el servidor levante, como eso no había sido eliminado, lo va a tener otra vez como tarea para procesar, ¿sí? Para procesar, para leer, para lo que corresponda, ¿sí? Acá, bueno, está el ejemplo del modelo 1AN, ¿sí? Donde tenemos el modelo de publicación-suscripción, donde obviamente, ¿sí? Acá hay una pila donde se va escribiendo y lo que estaba antes se pisó y todos los que están suscriptos lo van a leer, ¿sí? Esto ya es más dependiente del modelo de, de JMS, ¿sí? Que también explica, ¿no? Que existen maneras de, todos, esto sí lo implementan todos, tienen maneras de leer síncrona, es decir, quedarme bloqueado, o asincrónica, ¿sí? Dependiendo de eso. Y si quieren, todos tienen esto, ¿no? Si quieren leer de una cola, eh, una sola cola, existen filtros para poder leerlo, ¿sí? Pero lo más interesante que yo quería que se quedaran, yo después se los voy a subir igual, eh, es que tengan en cuenta que existen dos dominios de mensajería, ¿sí? Y que tienen, digamos, cada uno tiene sus características, pero nosotros sí nos vamos a basar muy probablemente siempre en este tipo de modelo, ¿sí? Hasta ahí, ¿les queda claro alguna duda? Sí, ahora vamos a empezar físicamente, les voy a mostrar un poquito, pero eh, se entienden los dos modelos de mensajería que hay dentro de un middleware de cola. Hasta ahí queda claro. Levántenme la manito, pónganme en el chat, hablen los que tienen, ¿sí? Obviamente acá, a ver,
las cosas las vamos a empezar a ver en la medida que las vayamos probando, ¿sí? Nosotros le vamos a dedicar, en la medida que vamos viendo otras cosas, ¿sí? Le vamos a ir dedicando bastante a este tema porque se puede utilizar, por ejemplo, todo el TP2, ¿sí? ¿Por qué lo adelanto un par de clases esto para que ustedes lo empiecen a ver? Porque todos los puntos del TP2 lo pueden hacer con esto, ¿sí? Si quisieran, lo pueden integrar para algo, lo pueden integrar, pero sí o sí, para el 4 lo pueden integrar súper bien, ¿sí? Y para el 3 también lo podrían usar súper bien, y hasta para el mismo, o sea, todo lo que se puede usar hasta como mecanismo de sincronización, ¿sí? O sea, nosotros podemos hacer de alguna manera que cuando uno se quede esperando mientras la cola que tiene él esté vacía y se active cuando le dejen un mensaje. ¿Me explico? Entonces, empecemos a pensar ya en cosas distribuidas, ¿sí? Empecemos a pensar donde, por más que nosotros lo corramos todo en el mismo lugar, ¿sí? Todo en la misma máquina, empecemos a pensar de que son procesos que podrían estar en máquinas separadas, ¿está bien? Entonces, si ustedes piensan que eh, cada servicio que está corriendo en una máquina tiene un sistema de colas asociado, ¿sí? Una pequeña cola asociada, él podría manejar que todo su servicio, ¿sí? Se haga o no se haga según si tiene mensajes en la cola o no. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, ¿sí? Si hay alguien más arriba, que ustedes imagínense que hay cuatro nodos que están esperando para hacer trabajos o para lo que corresponden, y más arriba hay un nodo, que ese nodo es el que coordina y dice, bueno, miren, eh, cuando yo te mande, cuando tengas un mensaje en tu cola, es tu turno de hacer algo, ¿sí? Lo que sea, escribir, leer, procesar, etcétera. Mientras tanto, el nodo que tiene la cola se va a quedar esperando, ¿sí? Entonces, de alguna manera, o sea, va a poder hacer lo que está haciendo habitualmente, y cuando un thread vea lo que hay en esa cola, ¿sí? Va a poder empezar a hacer la tarea que corresponda, ¿sí? Entonces, hasta sirve como mecanismo de sincronización, ¿sí? Y obviamente tiene las ventajas, que es lo que vamos a hablar un poquito, de que si ustedes ponen un mensaje adentro de esta cola, ustedes se olvidan de la administración de esos datos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque lo vamos a ver no en esta clase, sino en clases más adelante. Las colas que ustedes generen, ¿sí? 231 creo que es. Vamos a empezar a entrar, ¿sí? Así lo ven. Está re seguro, ¿no? El usuario admin, la clave admin. O sea que si entran y me rompen algo, los mato, ¿sí? Eh, Fíjense que acá está muy grande, ¿no? Díganme ustedes el tamaño que les queda cómodo de pantalla con esto, ¿no? Porque por ahí está muy chiquito, está muy grande, ¿sí? Eh, en esta en esta plataforma, ¿sí? Esta es la plataforma web que viene por defecto, o sea, no viene por defecto, ustedes la tienen que habilitar, ¿sí? Pero ya está, digamos, dentro del sistema. Y acá fui directamente a donde están definidas las colas, ¿sí? Ustedes acá, de alguna manera, tienen las colas que ustedes generaron, y fíjense, esto es lo que les quería mostrar nada más, después empezamos a jugar un poco. Fíjense que, fíjense que tienen tres campos que son interesantes, ¿no? Bueno, ahora vemos los otros, ¿no? Pero el primero te dice, bueno, cuántos mensajes que están en la cola están listos, ¿sí? Listos para ser tomados, ¿sí? Después te dice cuántos de esos mensajes, dependiendo del método que ustedes definieron, ¿sí? Si ustedes cuando hacen un get de los mensajes, hacen un get, ¿sí? Con ACK o sin ACK. Si ustedes hacen uno con ACK, en la medida, ¿no?, que lo sacan de acá, si había 5 y sacan uno, lo borra, ¿sí? Porque le pusieron auto ACK. Si ustedes le ponen un get con el false en el auto ACK, lo que van a terminar haciendo es que va a pasar a estado, ¿sí? Sin ACK, digamos, un ACK, ¿sí? Y cuando ustedes le digan correctamente, porque él terminó el proceso, y ustedes le digan ACK, lo va a eliminar finalmente, ¿sí? Y acá empiezan las cosas que son positivas, ¿sí? De utilizar así como cuando utilizan un motor de base de datos, el motor de base de datos se encarga de un montón de cosas que ustedes no tienen que administrar, y eso son ventajas, ¿sí? Porque ustedes conocen las funciones, las limitaciones y todo. Acá pasa lo mismo. ¿Qué pasa acá? Si cuando ustedes tomaron un mensaje de acá, ¿sí? Y estaba en no terminado, no en ACK, y el servidor se cae, ¿sí?
Al levantar no lo van a perder ese mensaje, va a volver a estar en la pila, ¿sí? Y va a estar disponible para que lo vuelvan a procesar. Esa es una. Y eso se desprende, se desprende de lo mismo, ¿sí? Acá tienen un flag que ustedes le habilitan cuando lo administran o cuando la crean, que es definir la cola, ¿sí? Esa cola que se generó como durable. Esto significa persistente. ¿Qué significa esto? Que ustedes, cuando le escriben un mensaje, ¿sí? Ese mensaje, por más que se corte la máquina, se apague, etcétera, va a estar guardado en disco, ¿sí? Lo van a tener en memoria hasta una cantidad de tiempo, o sea, una cantidad de espacio que pueda manejar, y va a estar también en disco, ¿sí? Y eso les permite, como yo les mencionaba la otra vuelta, eh, olvidarse, ustedes, digamos, hay una forma de decirla muy casera, de pensar que si ustedes utilizan esto, utilizan programación orientado a bucket, ¿sí? O a tacho. O sea, si ustedes logran que su sistema que están armando escriban en el tacho, en el bucket bueno, ya están seguros que los datos no se pierden, ¿sí? Hasta ahí vamos. O sea, tengan en cuenta que las cosas más interesantes, ¿sí? O sea, las cosas más interesantes las vamos a ir agregando después, ¿no? Pero las cosas más interesantes están acá en esto, ¿no? En decir que tengo una manera de decir eh, mensaje que leo, mensaje que le doy a CK o no a CK dependiendo de lo que yo decida, y que tengo la posibilidad de guardarlo, ¿sí? En disco, ¿sí? O sea, ustedes pueden crear una cola que no vaya a disco, pero habitualmente no se hace, ¿sí? Salvo que sea una cola temporal o de ese estilo. ¿Hasta acá estamos bien? ¿Les queda alguna duda hasta acá los que les acabo de mencionar? Sí, porque sí. ¿Sí? Eh, esto solo se los menciono, lo vamos a empezar a usar después, ¿sí? Ustedes lo que van a hacer en la medida que vayamos avanzando con el, con el, con los ejemplos, lo que vamos a hacer es definir un conjunto de policies, que las policies son las que me permiten determinar, ¿sí? Eh, de qué manera quiero darle redundancia, ¿sí? A lo que yo tengo, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que vieron que nosotros en muchas partes de las materias, ¿sí? Le vamos a pedir que ustedes hagan cosas redundantes, que ustedes las hagan a mano para que entiendan lo que significa, ¿sí? Y después se pueden apoyar en herramientas que le brinden, ¿sí? Que le brinden parte de este soporte para que no tengan que hacer todo. Una de las cosas que pueden hacer, como les decía recién, si yo vuelvo acá a la cola y si yo le puedo garantizar de que si mi programa escribió en la cola no se van a perder los mensajes, esa es una característica ultra importante que la pueden explotar, y la idea es que la exploten, ¿sí? Y la otra cosa importante es que acá no se nota porque fíjense que si yo me voy acá al overview, ¿sí? Eh, tengo el clúster, ¿sí? Está conformado por un solo nodo, ¿ven? Si yo me voy acá al overview al inicial, inclusive acá arriba me lo dice, me está diciendo de que el clúster llamado Rabbit, ¿sí? Tiene un solo nodo, es decir, no tiene nada, ¿sí? O sea, un clúster de un nodo no es nada, ¿sí? Eh, pero cuál es la idea? La idea es que en próximas clases, una vez que manejemos las cosas, podamos nosotros armar un clustercito de que no sea un solo nodo. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, tres nodos, ¿sí? Yo lo puedo escalar ahora, si quieren, después del corte lo escalo para que veamos que hay tres nodos. Eh, Esto está puesto en Kubernetes, o sea, aprovecho y le tiro esta imagencita, es un Docker de Rabbit, está corriendo en un Kubernetes y que probablemente en las últimas clases veamos algunas cosas de eso, si llego a prepararlo, porque esto todavía no está en el material de la materia, pero está muy bueno. Eh, Volviendo acá a la policy, o sea, si yo tuviera, ¿no? Si yo tuviera acá en el clúster, tuviera más nodos, tengo la posibilidad de hacer qué. O sea, si yo tengo, ¿sí? Una placa de RAID, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? O tengo más discos, ¿qué puedo hacer? Puedo generar un RAID de distintos tipos. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? Si yo tengo tres nodos, yo me puedo ir acá, puedo definir una policy, ¿sí? Puedo definir una policy que se llama prueba SD, y le digo que todas las colas que empiecen con SD guión asterisco, es decir, cualquier cola que yo cree en el sistema que sea SD guión prueba 1, SD guión lo que sea, ¿sí?
aplicable a las colas, porque nosotros creamos colas, la prioridad no se la pongo, y esperen que me acuerdo, hmode, bueno, esto hay que leerlo exactamente, pero si yo le digo qué modo quiero y qué HA params, fíjense, esperen un cachito, HA mode, HA to rabbit and queue, ¿no? ¿Sí? Lo que termino haciendo, ¿sí? Es definiendo una cola de mensajes, ¿sí? Que le voy a, fíjense que acá, si yo le digo HA mode, ¿sí? Que es lo que estábamos poniendo recién, y le digo que quiero, por ejemplo, dos nodos, ¿sí? Acá le puedo decir que lo replique en todos los nodos, o le puedo decir que exactamente, ¿sí? Me lo ponga en dos nodos, ¿sí? En dos nodos, en tres nodos, en cuatro nodos, ¿sí? Si yo genero esa policy, HAMode, dijimos recién, exactly, vamos a ponerle, exactly, HAParams 2, y add update policy, vamos a ver si levanta ahí de una, sí, ahí me la generó, ¿no? Entonces él me dice que todas las colas que yo cree con este nombre, ¿sí? O con esta expresión regular, se va a encargar la plataforma, y acá viene lo otro que les decía, se va a encargar la plataforma automáticamente, ¿sí? De hacer ¿qué? De hacer dos réplicas, ¿sí? De mantener esa cola puesta en dos lugares, es decir, los datos que están en esa cola y la estructura de esa cola puesto en dos lugares. ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Alguien tiene alguna duda? Un nodo, a lo bruto, una máquina, ¿sí? Si yo tengo una máquina con un Rabbit y tengo otra máquina con otro Rabbit y tengo otra máquina con otro Rabbit y esas tres máquinas las meto en un clúster, van a aparecer acá. Van a aparecer acá en verdecita. ¿Y eso qué significa? Que si yo le defino una cola, o sea, vieron que nosotros pusimos una policy, que está por acá, que dijimos que todas las colas que tengan este patrón, va a haber dos copias, ¿sí? Significa que, por ejemplo, tanto en el nodo 1, en la máquina 1, como en la máquina 3, por ejemplo, va a estar esa cola replicada, ¿sí? Es decir, si yo escribo en la cola SD, vamos a crearla para que vean mientras. Agregar una cola tipo clásica, nombre SD guión prueba, ¿sí? Le digo durable, no le pongo más nada, debería, esperen que estos args, la pantalla lo está creando, ¿sí? Fíjense, bien que dice policy prueba SD, ¿lo ven? ¿Lo ven todos? Bien, ahora porque no tengo más nodos, ¿sí? Pero si yo entraría ahí, y no tengo datos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la medida que empecemos a meter cosas. Si yo después cliqueo en esta cola y tengo cierta información, él me va a decir en qué nodos específicamente está, ¿sí? Y me va a ir diciendo cómo se fue moviendo, ¿sí? Si apago o prendo un nodo. Eso lo vamos a hacer o la próxima lo vamos a hacer. Entonces, volviendo a lo que me preguntaba, ¿quién era que me preguntó? Pues si no me viene el tema. Sí, yo, pero decime quién, porque no me acuerdo Juan, básicamente, así como lo estamos viendo, un nodo es cada máquina, o sea, cada máquina que tengo instalado Rabbit, ¿sí? Entonces, si yo tengo tres nodos que están en el mismo clúster, ¿sí? Yo puedo definir policies, que son lo que les acabo de mencionar, ¿sí? Fíjense que como yo a esta cola la nombré SD-, ¿sí? Y algo después, y era la expresión regular que yo dije, le aplicó la policy, y esta policy lo que dice es que cada vez que yo escriba en esta cola, ponele que la cola estaría en el nodo 1, cada vez que escriba, va a escribir en el nodo 1 y en el nodo 3, ¿sí? Si por alguna razón el nodo 1 se va de línea, ¿sí? Se apaga, de hecho, como le dije, después lo vamos a probar, ¿sí? Si se va de línea y está el nodo 3, como nosotros le dijimos, ¿qué le dijimos en la policy? Nosotros en la policy le dijimos, mira, yo quiero que exactamente del contenido esté escrito en dos lugares. Entonces él va a decir, ok, me quedó en el nodo 3. ¿Tengo otro nodo disponible? Sí, el nodo 2. Pum, empezar a replicar todo al nodo 2. ¿Está bien? O sea, él siempre te va a respetar que vos tengas dos nodos con los mismos datos. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende?
¿Qué página? ¿Esto? Sí, lo que pasa es que en realidad, por eso no lo quise explicar de lleno, ¿sí? Porque este servidor, ¿ves que tiene una IP pública? Bueno, en este caso, en realidad no es un servidor. En este caso, esto que vos ves acá es un Docker, ¿sí? Es un contenedor que tiene instalado, ¿sí? Es un Docker que tiene instalado Rabbit, ¿ok? Es un Docker de Rabbit, ¿está bien? Pero esto, ¿sí? Si, a ver, ¿cómo ustedes pueden instalar Rabbit en su máquina? Ultra fácil, ¿sí? Si tienen Linux, en Windows también se puede, pero en Linux, ahora en Linux lo que hace te baja las dependencias juntas. En Windows tenés que instalarte, para los que tengan Windows, ¿sí? Windows Rabbit MQ Download, ¿sí? Te pide Erlang, porque el lenguaje que está desarrollado, ¿sí? Es en Erlang. Erlang es un lenguaje viejo que se utiliza para programación tipo militar, o sea que tiene buenas bases, ¿no? Fíjense que te dice que si tenés Docker lo puedes hacer con Docker, si tenés Kubernetes, que es lo que yo estuve probando y renegando, ¿sí? Pero si no, si tenés Windows, esperen que busco Windows, no saben cómo explotar. Sí, acá está. Es un servicio. A ver, puesto en ese contexto, es un servicio que instalás en algún lugar, que ese algún lugar puede ser una máquina, puede ser una máquina virtual, puede ser un contenedor, ¿sí? Ahí lo vamos tratando de llevar a cada arquitectura. Y ese servicio es como una base de datos. Ustedes vieron que MySQL en qué puerto escucha, por ejemplo, ese lo tienen que tener de taquito, ¿sí? MySQL escucha en el 3306, ¿sí? Si yo pongo en mi máquina, ¿no? Si yo digo SS o netstat, el que usen, -ant, y pongo grep 3306, si yo tengo algo ahí es porque tengo un MySQL corriendo, ¿está bien? O MariaDB, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo que yo le estoy mostrando acá, ¿sí? Es la interfaz web, ¿sí? De este servicio, porque obviamente el servicio está corriendo en otro puerto, ¿sí? Es como si ustedes instalan, por así decirlo, si ustedes instalan en MariaDB y después usan PHPMyAdmin que termina escuchando en el 8080. Ese 8080 se conecta gráficamente al contenido que hay en la tabla de base de datos. ¿Me explico? ¿Hasta ahí me siguen todos? ¿Sí? Yo entré de acá para mostrárselo por el camino más visible, ¿sí? Porque le habilité a este servicio, ¿sí? Además del puerto de escucha del protocolo, ¿sí? Le mostré la interfaz web como para que empecemos a entender, perdón, cualquier cosa dije, empecemos a entender cuáles son las características que tiene y que no lo veamos todo por código, porque si se lo muestro todo por código, por ahí no terminan de entender cuáles son las bondades o cuáles son las cosas más importantes que le pueden definir a una cola. ¿Hasta ahí vamos, Juan? Sí, bueno, si ustedes, acá está, si ustedes quieren hacer la instalación en Windows, tienen que instalar el server de Rabbit y tienen que instalar Erlang, ¿sí? De 64 bit Erlang. Esto lo descargan, lo instalan y chao, sale andando, ¿sí? Es lo que necesita. En Ubuntu, Linux, Debian, SUSE, no sé lo que usen, se van acá a la terminal, ¿sí? apt search RabbitMQ, RabbitMQ, y van a ver, bueno, tiene un montón de cosas, ¿no? Pero RabbitMQ server tengo que poner, si no me equivoco. Ahí está, ¿ven? Acá está el server, ¿sí? Tengan en cuenta que, bueno, muchas veces los repos de los sistemas operativos no es la última versión. Acá tenemos por defecto la 3784 y acá estamos hablando de la 383. Para lo que nosotros lo vamos a usar, cualquiera sirve, ¿está bien? Lo único, sí, que eso lo vamos a ver más adelante, que si ustedes quisieran hacer un clúster, ¿sí? Esto que a ver, ¿quién me dice que es un clúster según lo que les dije recién? Los que tengan micrófono, Melanie creo, Juan, no sé quién más tenía micrófono, Pato, vos tenías micrófono, el que escriba, no importa. O sea, si yo digo, hago un clúster de MySQL, o hago un clúster de MariaDB, hago un clúster de un sistema de colas, ¿qué sería armar un clúster?
Los que están en el chat también pueden participar. Vamos muchachos. Alguien destrabe el micrófono, las teclas. Y seríamos levantar un conjunto. Claro, pero para que estén en conjunto, a ver que un conjunto de máquinas, bien, perfecto. Matías, Mati, ¿vos estás ahí con Melanie? ¿Están en la misma máquina o están separados? Porque hoy me habló en tu nombre. No sé si están juntos o están separados. No, no, nada que ver. Ok. No, les preguntaba por esto. Por si tenía micrófono interactuábamos. No, bueno, pero no me refiero a que estén juntos. Esos temas de ustedes. Eh, lo que me refería es, traten de pensar, ¿sí? Si quieren como una primera... Ah, Sofía, bueno, mezclé todos entonces. Eh, traten de pensar que la infraestructura de servidor, como decir una máquina, ¿sí? Eso es más difícil, ¿sí? Si ustedes tendrían que probar hoy algo, eh, resultados de la web, ¿qué es esto? Ah, hicieron trampa. Eh, si ustedes tendrían que pensar hoy en armar, por ejemplo, yo le digo, bueno, armen un clúster, le doy como tarea, como a los chicos de la primaria, que armen un clúster de RabbitMQ, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Y bueno, van a terminar levantando 3 máquinas virtuales, ¿sí? Entonces por eso está bueno que lo empiecen a ver, ¿sí? Por ahí como un conjunto de recursos, y esos recursos pueden ser máquinas físicas, máquinas virtuales, ¿sí? Contenedores, lo que vaya viniendo, ¿sí? Hacia adelante. Pero básicamente, sí, Juan, es lo que vos decís, es decir, bueno, poner máquinas o recursos que se pongan a trabajar en conjunto de una determinada herramienta, ¿sí? La herramienta, eh, la herramienta puede ser, ¿sí? Puede ser algo que ustedes desarrollen, si ustedes podrían hacer un web server o un servidor de socket, que ustedes van a poner 3, ¿sí? Y ponen 3 en distintas máquinas. Entonces, si ustedes le dan la suficiente lógica, podría trabajar eso como si fuera un clúster. Obviamente, en una herramienta que ya está desarrollada, eh, habilitar muchas veces un clúster es apretar un clic, como vimos recién acá, habilitarle, ¿sí? una policy, y a partir de ahí todo lo que nosotros escribamos está en 2 lugares, ¿sí? Eh, pero bueno, más o menos queda esa idea clara, ¿sí? De un conjunto de nodos o un conjunto de recursos trabajando, ¿sí? Eh, habiéndose unido, ¿sí? Para trabajar con un determinado objetivo. Lo que sí les decía, que les quería mencionar es, si ustedes quieren armar un clúster de Rabbit, ¿sí? Tengan en cuenta algo. No pueden, porque les va a chillar por todos lados, no pueden, por ejemplo, poner en la máquina de Juan eh, Rabbit la 3.7, por ejemplo, la que aparecía acá, y en la máquina de, no sé, de Patricio, de Pato, poner la 3.8.2, como está acá en la presentación, y en la otra la 3.5, porque no va a ser compatible el protocolo. O sea, siempre que vayan a armar un clúster, tienen que llevarlo a la misma build o parecida. Por ahí si ponen 3.8.3 y 3.8.2 no pasa nada. Pero si ponen 3.7, 3.6, 3.8 no va a andar. ¿Está bien? ¿Hasta ahí queda claro eso? O sea, son errores finitos, pero va a hacer que no les funcione, ¿sí? Eh, se los digo porque va a pasar de que cuando lo vayan a armar se van a encontrar, o sea, así como pasó esto del objeto serializado, que es un error finito y capaz que te comiste 3 horas, por ahí te encontrás con que no refresca la info o no tenés los datos necesarios por esto que les menciono, ¿sí? Así que tengan en cuenta, ¿sí? Lo mismo pasa con un clúster de MariaDB, lo mismo pasa no sé, si utilizan un Apache en determinada versión, eh, tengan en cuenta eso, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos? ¿Vamos hasta ahí, chicos? ¿Sí? ¿Alguna duda que les quede? ¿Alguno que les quede para, para poder empezar? Sí, ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? O sea, con esta presentación vamos a empezar a jugar, entre comillas, vamos a empezar a jugar un poquito con, con esto, ¿sí? Vamos a empezar a generarle contenido a la cola, vamos a tratar de conectarnos, vamos a ver qué podemos ir haciendo, ¿sí? Eh, si les parece,
y no tienen dudas, arrancamos. Aguardo un minutito que me digan, ¿sí? Mientras yo me busco acá las clases que vamos a usar. Aprovechen, chicos, a preguntarme si les quedó duda, porque después arrancamos y si no van a arrastrar los que les haya quedado, lo que les haya quedado pendiente, ¿sí? O sea, exactamente. A ver, yo lo que no quiero, ¿sí? Que ustedes tomen de alguna manera a ver, que tomen por error la idea de que esto es, no, solamente tiro este es el machete, vamos a ponerlo acá, digo, no, bueno, como total estoy utilizando una cosita donde escribo un mensajito. No, o sea, piénsenlo para que esto sea un administrador digamos, como o como las cosas que vamos a sincronizar o, o lo vamos a utilizar como administrador de tareas o lo vamos a utilizar como la posibilidad de sincronizar que digamos que no todo lo que nosotros tengamos que hacer se atienda en el mismo momento, ¿sí? Va a servir para eso, ¿sí? O sea, no lo piense solamente como un lugarcito que voy a utilizar para poner cosas, ¿sí? Yo, por ejemplo, para que esto se los voy a mostrar al final, ¿sí? Se los voy a mostrar al final en la última clase que veamos Rabbit. Les voy a hacer una demo rapidita de para qué lo estoy usando yo. Si yo esta herramienta la estoy utilizando como parte del proyecto que estoy usando para el posgrado que estoy haciendo, ¿sí? O sea, y de alguna manera, ¿sí? Me permite esto que les decía, ¿no? Que un cliente o que N clientes le den una petición a un web server, ¿sí? Piensen ustedes web server, lo que ven en web, o lo mismo que ustedes reciben acá, algo por socket. Y lo que hago es volcarlo. Ahí a esa distancia me escuchan bien, o me puse un poquitito más lejos. ¿Me escuchan bien ahí? ¿O me escuchan muy lejos? Eh, Me pongo intermedio. Y lo que hago es, si el web server, ¿sí? Si el web server puede recibir eso que le pasaron y lo puede escribir en la cola, yo ya al cliente le digo, mira, recibí tu tarea, obviamente no se lo dice así, ¿no? Pero creo que ni se lo puse todavía que se lo diga, pero no importa. Recibí tu tarea y esta tarea que vos me pasaste, ya te puedo confirmar de que la tengo almacenada, protegida, recontra redundante, o sea, no la voy a perder, o en lo posible no la voy a perder por nada del mundo. Y una vez que yo haga todo lo que tengo que hacer, que es procesar esa tarea, que implica dividir la tarea, procesarla por partes, después volver a unirla y todo eso, o sea, el cliente se desconecta, se olvida y en un determinado momento, ya sea porque el server le diga al cliente o que el cliente le haga una petición, ¿sí? Digamos como que tenemos asegurada la tarea y después el cliente me irá preguntando, ¿sí? El estado de esa tarea. Pero yo le puedo garantizar, ¿sí? Dos cosas. La primera, de que él no se tiene que quedar conectado, ¿sí? Porque ustedes se acuerdan, los que yo les mencionaba al principio, esperen que acá tengo algo para dibujar, esperen que lo abra, ¿sí? De alguna manera, si este es el cliente y este es el server, bueno, vamos a ser inteligentes, vamos a copiar y pegar, ¿sí? Si ese es el cliente y este es el server, y en un determinado momento él se conecta, ¿sí? Si esto fuera una petición GET tradicional, ¿sí? o lo que ustedes conozcan, o lo que vimos acá en sistemas operativos, es decir, en sistemas distribuidos, esto implica que cuando él me envió, ¿sí? La petición, él se va a quedar que bloqueado de alguna manera porque lo necesita, esperando que mi respuesta, que yo trabaje, digamos, para no ponerlo en la misma línea y se la devuelva a él, ¿sí? Con esto, ¿sí? Con este sistema de cola yo me garantizo de que yo puedo, si yo logro, de alguna manera, vamos a ponerle este dibujito, si yo logro guardar la tarea que él me pasa acá, yo le puedo hacer una devolución al instante y decirle, mira, tu tarea
está, ¿sí?, en proceso, ¿sí? Yo le puedo decir tu tarea está en proceso y de acá al futuro, en algún momento, ¿sí?, cuando la tarea, ¿sí?, porque de acá atrás obviamente se va a desplegar un conjunto de tareas que van a llevar tiempo, ¿sí? Entonces cuando ese tiempo pasó, yo puedo decirle, ¿sí?, tarea completa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí rompo con la necesidad de responderle en ese determinado momento, ¿sí? Y me cubro de un montón de cosas, ¿no? Lo puedo persistir en disco, lo puedo replicar, ¿sí? Tengo mecanismos para que todas estas tareas, si por alguna razón una de estas tareas que se estaba haciendo falló, ¿sí?, estas tareas que llevaban tiempo falló, ¿sí?, yo puedo tener como soporte estas colas que tengo acá, ¿sí? Hasta ahí estamos, ¿se entiende? Porque si no entienden esto, por más que lo programemos, no lo, no lo van a poder aprovechar, ¿sí? No, el cliente lo único que te... A ver, el único tiempo que vos necesitas para decirle al cliente, mirá, como diciendo, bancame un segundo, es, imagínate que el cliente te sube, ¿sí?, pensándolo en el punto 4, ¿sí? Miren, para ir macheándolo con lo que tenemos en el... A ver, porque se los digo, para el punto 4 lo tienen que usar para que quede bien, ¿sí? Para que quede funcionando bien, es ideal que lo usen. Eh, Fíjense que acá en algún momento, ¿sí?, dice, bueno, el operador sobre es una máscara sobre una imagen, ¿sí? Imagínate que, a ver, acá está pensado para una imagen, ¿sí? Pero si ustedes lo organizan bien, eso puede estar preparado para n imágenes, ¿sí? Entonces, el cliente te va a subir la imagen y vos la tenés que guardar, imagínate, en disco, ¿sí? El único tiempo que está bloqueado el cliente, de alguna manera, es hasta que vos le decís, ok, ¿sí? Si fuera en web ya llegaron a ver los mensajes HTTP. Claro, o sea, cuando vos le ¿vieron una petición GET? ¿Vieron cómo hacer una petición GET? Bueno, o sea, básicamente esto, ¿sí? Y esto es otra cosa que vamos a... Bueno, no sé cuántas cosas vamos a ver hoy. Yo me engancho y quiero que veamos todos juntos, pero bueno. Esperen, acá no rompo nada, ¿sí? Si ustedes hacen un wget, ¿sí? Voy a hacer cagada, espera. Vamos a volver una para atrás. Acá. mkdir test. Acá no pasa nada. cdtest. ¿Sí? Si ustedes hacen wget, ¿sí?, a www.google.com.ar, ¿sí? Fíjense que acá, ¿qué me respondió? Un 200, ok, ¿está bien? Entonces, de alguna manera, siempre en las peticiones va a haber unos headers, ¿sí? Van a venir unos headers. Que en esos headers que va a venir, lo que mencionaste vos, Leo, creo que fuiste por la voz, creo que fuiste vos, te va a venir un 200, ok, es decir, que ese recurso se encontró y lo puedo descargar, ¿sí? Acá fíjense que me vienen otros datos. O me va a venir otra cosa, como si yo pongo archi, no sé, me va a decir que esto no existe, entonces ¿qué me va a decir? Bueno, el wget no me dice específicamente esto, tendría que usar un curl, pero bueno, me van a venir un header que me va a decir 200 o 400. Bueno, lo único que vos tendrías que hacer en este caso es que el tipo te haga un curl post, ponele, un post, ¿sí?, te pase cuál es el archivo, ponele que querés subir, y vos lo que tenés que poder decir es, mira, yo recibí ese archivo, lo pude guardar y le devolvés un 200 ok. Y ahí cerró el ciclo. Por lo tanto, el cliente podría seguir subiendo más imágenes, no sé, o podría seguir haciendo lo que corresponda. ¿Se entiende? ¿Queda claro? O sea, si fuera diferente, imagínate, yo tengo que hacer este filtro de imagen, ¿sí? Y esta imagen es una imagen tomada de una cámara en RAW, en crudo. Entonces, no sé, pesa, qué sé yo, 70 megas. Más o menos. Imagínate que yo subiría eso, ¿sí? Y tendría que esperar que se procesen los 70 megas para hacer, ¿se acuerdan lo que yo le decía del filtro Sobel, que era esto, ¿no? Filtro Sobel Lena. ¿Sí? Imagínense que no es lo mismo aplicarlo sobre una imagen chiquitita que aplicarlo sobre una imagen de este tipo, ¿sí? O sea, esta imagencita chiquita no pasa nada, pero imagínense que yo es una imagen de 70 megas, va a tardar en aplicar este filtro, ¿está bien?
Entonces, de alguna manera ese cliente tendría que o tener un hilo que lo deje aparte o quedar bloqueado. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Siempre tengan en cuenta, siempre que ustedes quieran hacer algo que interrelacione dos partes, muchas veces el hecho de poner un middleware en el medio está bueno. Hasta en las transacciones financieras, ¿vieron los trading y todo ese tipo de cosas? Cuando ustedes inclusive le dan comprar, o le dan vender, o le dan, o sea, cualquier tipo de sistema de finanza, por una cuestión de que no quieren perder la transacción que pidió el cliente, primero lo almacenan y después lo procesan, por si llegan a tener un problema. O sea, siempre van a tener, de alguna manera, ¿sí? Si lo quieren dibujar no correctamente del todo, o sea, es decir, van a tener el cliente, que el cliente va a hacer la petición al servidor, ¿sí? Al server, y este server, ¿sí? Lo va a meter en un sistema de este tipo, posteriormente va a hacer esto, y cuando recién pudo hacer esto, le va a contestar al cliente, ¿sí? Inclusive, si tiene recursos, es muy probable que si no tiene nada en la cola, haga la tarea que corresponda al tiempo, ¿sí? Eso depende de cómo esté hecho el servicio. Haga la tarea que corresponde al tiempo y capaz que parece, ¿sí? Que fuera en tiempo real, por así decirlo, ¿sí? Que ocurrió todo en el mismo momento. Pero que eso parezca no significa que sea, ¿está bien? Tienen que tener la estructura suficiente como para si tienen un incremento en la cantidad de peticiones que no se pierdan, ¿sí? La idea es que no se pierdan transacciones ni cosas, ¿está bien? Esto es todo el marco que creo importante eh, por ahí para que les quede de este servicio, ¿sí? Esto sería como bueno, tengan esto en mente, tengan estas características en mente, ¿sí? Y vamos a ir entrando de a poquito a hacer tareas con estos, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Bueno, eh, quieren que vamos a hacer una cosa. Nos tomamos 5 minutitos, ¿sí? Son y 37. Y 45 seguimos, ¿sí? Más o menos y 45 seguimos y le ponemos todo código y bueno, vemos hasta dónde llegamos, ¿sí? A ver si hacemos otro cortecito o le pegamos derecho. Tomémonos hasta y 45 para, para tomarnos un poquito de aire. ¿Dale? Yo corto esta grabación y después la subo en dos partes. Así no queda hueco en el medio. ¿Vale? ¿Listo? Ahí vuelvo.